Pueden levantar la mano, bienvenidos. Ok, bien, muy bien. Bueno, pues sean bienvenidos aquí a Amistad de Monterrey y me da mucho gusto todo lo que estoy viendo. No hay mes que no tengamos algo, siempre suceden eventos y congresos y retiros. Prepárense para el año que entra. Estamos preparando con el favor de Dios el calendario del 2015 y estamos preparando una serie de actividades, casi hay una por mes. Así es que vamos a tener muchas cosas que hacer el año que entra, además de entrenarnos, salir y bendecir por todos lados a donde el Espíritu Santo nos lleve. Así es que vamos a estar listos. Esta semana tuvimos a Yura Ilchenko con su esposa Ira y su hija Lisa, y fue de gran bendición. Fue un reconecte. El miércoles me traje un cuadro que tengo ahí en mi oficina, que me traje desde Rusia hace como 23 años, cuando fui allá. Y en una ocasión que fui a esa congregación con Yura Ilchenko, estaba otro pastor en ese tiempo y Yura el copastor. Hoy quedó él como pastor de esta congregación. Y en ese tiempo no tenían qué obsequiar, qué darle a los oradores que visitaban. Eran muy pobres y era muy limitada su economía y todo. Pero me regalaron un chocolate, una pluma, y me regalaron un cuadro que pintaba uno de los de la congregación. Y me lo dio, y cuando me lo dio me bendijo mucho, porque nosotros estábamos buscando a Dios, oyendo una palabra que nos decía: el invierno ha terminado. Y cuando me entregaron a mí ese cuadro, me dijeron en ruso, y por cierto lo escribieron atrás del cuadro: el invierno ha terminado. Era exactamente la palabra que ya Dios nos había dado allá en Japón, que queríamos que se derritiera la nieve de los corazones. Probablemente aquí tenemos unos icebergs que vienen a visitarnos y han estado aquí por 20 años y todavía no se derriten, pero hay hielos eternos que también se derretirán, ¿verdad? Estamos viendo que el Dios está derritiendo muchas cosas. Y bueno, hoy quiero hablarles, quiero entrarles, antes de eso, quiero decirles algo que me impresionó esta semana. Le decía al equipo del staff que salí creo que fue el viernes, y salí de la oficina y vi en el auditorio de Epicentro, y estaba Jenny enseñando inglés a un grupo de alumnos. Y luego caminé un poquito y estaba en la plazoleta otro grupo de alumnos cantando en japonés, perfecto japonés. Estaba Megumi enseñándoles. Y luego ahí en el otro, ahí por la cocina había una mesa grande donde estaba Patrick enseñando alemán a otro grupo de alumnos de Epicentro. Y me detuve un poco y me dije: qué impresionante que tenemos aquí en el instituto gente que está enseñando otros idiomas a nuestros alumnos, y están ampliando su perspectiva, su panorama, de hablar inglés los que no lo hablan, de hablar japonés los que no lo hablan, de hablar alemán los que no lo hablan, y por gente nativa de esos países. Entonces es muy impresionante lo que Dios está haciendo aquí en Amistad de Monterrey, en el Instituto Epicentro. Es muy impresionante. Y pues yo nomás quiero decirles que le doy gracias a Dios, porque esto es un verdadero milagro. O sea, tal vez para algunos pues no tiene nada de chiste, o no tiene sentido, no tiene valor para mí, pero yo quiero decirte que lo que estamos viendo es que esto se está haciendo una expansión mundial, de lo cual está afectando a muchas naciones, y hay muchas personas que van a ser bendecidas cuando estos estudiantes terminen su programa y salgan a las naciones. Así es que estén orando por ellos, y si Dios te llama a participar en esto, pues sería muy bueno que te incluyeras en esto. Vamos a entrar en la Biblia. Yo quiero comenzar a leer algunas escrituras. Hoy quiero hablar de algo que hemos oído, algunos lo han oído, algunos lo practican, algunos no lo entienden. Y yo quisiera nada más poner una plataforma para que me entiendas algo. Quiero que leas conmigo en el libro de Marcos. Ve por favor al libro de Marcos, capítulo 7. Una historia que pasó aquí. De hecho son varias que vamos a estar viendo hoy. Qué bueno venir a la palabra, qué bueno escuchar la palabra, qué bueno venir a esa
gasolinería espiritual y llegas y dices, lléneme el tanque. Lléneme el tanque. En Japón, cuando llegas a una gasolinería japonesa, decimos mantandes. Mantan quiere decir llénemela, por favor. Y ellos llegan, son 3 o 4 que te rodean el carro. Llegas y dices mantandes y todos te saludan y empiezan a hacer todo lo que tienen que hacer. Te llenan el tanque de gasolina y lo primero que te preguntan es, ¿gomides? O sea, ¿tiene basura adentro de su carro? Y empiezas a buscar tus papelitos que traes ahí, los que fuman pues sus cigarrillos y colillas y mugrero y medio que traen ahí, y siempre preguntan, ¿gómides? ¿Tienes basura? Y entonces ellos limpian todo lo que está dentro. Entonces se los das a ellos, ellos te ponen una bolsita, toda la mugre que traes ahí, que las cáscaras de plátano y los yogurts que comieron los niños y las paletas y todo, y te limpian en carro en 2 tiros mientras están llenando el tanque y ya terminas y no les das propina. Prohibido dar propina en Japón. Entonces es un paraíso allá. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando llegas a la presencia de Dios y le dices, Señor, lléname, lo primero que te va a preguntar es, ¿traes basura? ¿Traes basura? Yo te la quito. Te voy a llenar y te voy a sacar toda la basura que traes. Qué buena onda, ¿no? Ok, capítulo 7. Dice aquí en el versículo 7, capítulo 7, versículo 31, perdón. Capítulo 7, versículo 31. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. O sea, Jesús se movía. En aquel entonces o era a pie, o era en un burrito, o en un camello, o en un caballo, o en una carreta, pero eran recorridos que tardaban bastante tiempo. Y dice, y pasando por la región de Decápolis. Decápolis es la ciudad que en el Marcos 5, donde el gadareno, el endemoniado, una vez que salió ese espíritu de 2000 demonios que tenía, Dios hizo una gracia, un poderoso milagro de liberación. Él quería irse con Jesús y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue a su ciudad de origen, a Decápolis, que significa 10 ciudades. Y ahí fue. Entonces capítulo 5 ya había llegado el gadareno a platicarles lo que le había pasado a esta región. Ahora llega Jesús, y cuando llega Jesús a esta región de Decápolis, versículo 32 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. ¡Yuck! Piénsalo, imagínatelo, usa tu imaginación. No le hizo así, no. Algunos dicen que el dedito chico es un diseño de Dios perfecto para... En las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Le mete el dedo en la lengua. ¿Qué estás haciendo? Qué raro está esto, Señor. Está muy raro. Qué metodología. Acá nosotros usamos un porroncito de aceite y los ungimos, pero raro el que le mete las orejas, le mete el dedo en la boca y escupe. O sea, como que eso es, como que no es buena educación eso. Y Jesús rompe ciertos moldes para llevarnos a una altura diferente en cuanto a sus maneras. Digan conmigo, sus maneras. Ok. Versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Digan conmigo, gimió. Gimió. ¿Sí? Y le dijo, Éfata. Es decir, sea abierto. Esta palabra Éfata es una palabra caldea. Ni siquiera es hebrea. Un poquito aramea probablemente, pero sus raíces remontan a Siria, a los lugares de Babilonia. De allá viene esa palabra, Éfata, ábrete. Y le está hablando a este espíritu y le dice,
en un lenguaje que no era muy de acá, les dice éfata, como que les habla en su propio idioma, probablemente venía de allá. Versículo 35, y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Wow. Capítulo 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Versículo 12. Y gimiendo, digan conmigo, gimiendo. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Padre, yo te pido una revelación de esta palabra, de lo que estamos leyendo hoy. Y que no solo sea una revelación, sino una vivencia duradera en la vida de tu pueblo. Un estilo de vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te doy gracias. Amén. En la primera forma en que gimió Jesús, porque hoy el mensaje se llama gemidos indecibles. ¿Pueden decir conmigo gemidos indecibles? Gemidos indecibles. En la primera mención aquí, Jesús está gimiendo por una sanidad. Está gimiendo contra algo que los demás no están viendo. Él ve algo y le habla de una manera muy particular y hace una serie de cosas que nosotros no lograríamos aterrizar como una metodología, porque no es una metodología. Es algo que se mueve en el Espíritu conforme el Espíritu guiaba a Jesucristo nuestro Señor. Y Él hacía las cosas de esa manera. Y hasta el lenguaje que usó fue un lenguaje que también fue algo que no era común. Pero gimió, dice la Escritura. En todo este proceso gimió. Y luego se encuentra con los fariseos que lo vienen a provocar y le están pidiendo señales. Y acaba de hacer unas y ahora quieren más. Y lo están provocando porque con más y más señales no creían. Por más señales que hiciera Jesús, no iban a creer. Por más milagros que hicieran, no querían creer. Eso es todo, ya estaban decididos a no creer, aunque hiciera él milagros. Y le piden que hiciera más señales. Y Jesús, gimiendo en el Espíritu. Y cuando hablamos de gimiendo, ojalá tuviéramos una grabación para ver qué es eso de que gimió. ¿Qué es eso de gemir? ¿Qué significa eso de que gimió? ¿Hizo así? ¿Hizo así? ¿Cómo le hizo? ¿Qué significó eso? ¿Qué quería decir? ¿Por qué lo hizo? ¿Tendrá algún valor eso? ¿O es nada más así? O sea, es parte de que así lo hizo, pero no importa y se acabó. Es más, lo hizo ahí y se acabó. Yo quiero decirte algo de Jesucristo nuestro Señor. Todos los ministerios de Efesios 4:11, Jesús los tiene. Todos. Y Él es rey de esos 5 ministerios. Efesios 4:11 dice que el ministerio de apóstol, Jesús es apóstol de apóstoles. El ministerio de profeta, Jesús es profeta de profetas. El ministerio de evangelista, Jesús es evangelista de evangelistas. El ministerio de pastor, Jesús es pastor de pastores. Y el ministerio de maestro, Jesús es maestro de maestros. Así es que Él tiene por supereminencia todos estos 5 ministerios, los tiene Él en su persona. Ahora, los 9 dones de 1 Corintios 12, todos los 9 dones que viene 1 Corintios capítulo 12, esos 9 dones, Jesús tiene la preeminencia de todos ellos. El don de sabiduría, Jesús es más sabio que Salomón. El don de ciencia, Jesús es el que sabe todas las cosas, no había nada escondido. Dios sabe todo y conoce todo, eso es ciencia, saber todo sin que te los tengas que explicar.
Sabe el futuro, sabe el pasado, sabe el presente, sabe dónde están las cosas, sabe cuántas moléculas tienes tú en tu cuerpo humano, cuántos átomos, cuántos protones, cuántos electrones. Él sabe cuántas estrellas hay en el cielo, Él sabe cuántos peces hay en el mar y de qué tipo. Él les pone los colores. Él sabe las temperaturas del sol, las distancias. Él conoce las distancias de aquí a X planeta que ni los satélites han podido llegar. Él tiene conocimiento de todos los detalles. Así es que tiene ciencia, es el autor de la fe, dice la Escritura. Así es que el don de fe, Él es el rey de la fe, el autor y consumador de la fe. Él es el que tiene el poder para hacer todo tipo de sanidades. Tú ves los evangelios y todos los tipos de sanidades, Él es el que los puede hacer. Cualquier tipo de enfermedad, Él tiene una autoridad, un poder superior sobre todo tipo de enfermedad. Él tiene el poder sobre todo tipo de milagros, todos tipos de milagros. Caminar sobre el agua, multiplicar el pan, convertir el agua en vino, trasladarse de un lugar a otro, resucitar de los muertos. Todo eso, Él es rey de los milagros. Nadie se le compara. Él es profeta de profetas, el don de profecía. Él discierne los espíritus, Él conoce lo escondido, Él sabe dónde se está escondiendo el demonio, Él sabe dónde están las guaridas de Satanás, Él sabe sus pretensiones, sus mecanismos, sus estrategias. Él sabe, no hay lugar donde se puede esconder el diablo que Jesús no sepa. El que tiene el don de discernimiento de espíritus los tiene Él. Él no puede ser engañado por ninguno de nosotros, por más santitos que aparezcamos. Él sabe lo que tenemos escondido. Y si hay un diablito por ahí escondido, Él lo puede identificar y sacar. Él tiene también, Él es rey de las lenguas. Él conoce todos los idiomas de la tierra. Todos los idiomas que ha habido, que hay y que habrá, porque ya se está cambiando el español. Ahora escriben queso con K. ¿Cómo es eso? ¿Está cambiando todo esto? Pero Él habla todos los idiomas, todos los lenguajes. Habla alemán, ruso, zapoteco, chichimeco, azteca, maya, zulú, suajili, alemán, finlandés, Suecia, suizo. Habla de todo. Él es Dios. Toda lengua le alabará. Toda lengua, dice ahí. Y luego, no solo eso, las lenguas inteligibles. Él también entiende lenguajes que van más allá, son más profundos. Él entiende el lenguaje de los animales. Los animales lo entienden a Él. Él puede citar a los peces, Él puede mover las langostas. Él movió los piojos en los tiempos de Moisés. Él llamó a las ranas. Él hizo hablar a un asno que montaba a Balaam. Dios tiene un sentido del humor tremendo. Y no nada más eso, sino Él también entiende otro tipo de lenguaje, y es el lenguaje del corazón del hombre. El lenguaje cuando ya las letras no bastan, ya no dan abasto, cuando nuestro vocabulario español no da abasto. Ningún abecedario, por más completo que sea, es suficiente para expresar lo que tiene el corazón del hombre. Y Él entiende eso. Cuando alguien se pone a gemir, cuando alguien se pone a sollozar, cuando alguien se indigna y no sabe qué hacer, Él entiende eso. Ese lenguaje también lo logra interpretar y también lo logra hablar. Él es rey de todo esto. Así es que el don de lenguas y el don de interpretación, Él es rey de esos dones también. Es por encima de todo esto. Y entonces, viendo estas historias, nos damos cuenta que tanto uno gimió Jesús, pero con un propósito. Estaba haciendo algo, que estaba rompiendo algo mientras gemía. Estaba intercediendo de una manera diferente a la usual. Cuando estaba indignado con los fariseos, se indignó y Él gimió espiritualmente, porque hay una indignación y está hablando de algo que viene desde adentro y está haciendo una batalla espiritual. Hay algo ahí contra lo que está peleando. Y este proceso lo vemos acá. Si tú quieres irte por ahí a 2 Corintios para ver algunas cosas. 2 Corintios capítulo 10.
Este es un capítulo que hemos visto muchas veces, pero aquí te da mayor claridad. Versículo 3, el apóstol Pablo nos dice aquí, versículo 3, capítulo 10, versículo 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Jesús andaba en la carne, él era el ser humano, es 100% Dios, cuerpo, tenía huesos, tenía sangre, igual que todos nosotros. Sin embargo, Él era Dios hecho carne, Dios hecho hombre, habitó entre nosotros. Y dice aquí el apóstol que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hay una idea de que porque nosotros andamos en la carne tenemos que resolverlo mecánicamente. Yo quiero decirte que hay cosas que aparecieron antes de que tú y yo las disfrutáramos. Por ejemplo, trasladamos gentes en aviones, un gran diseño de una aeronáutica con aparatos y gasolina y combustible y ruta y brújulas y satélites y toda la cosa. Y cuando Dios ya tiene diseñado el aparato para trasladar a su pueblo, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos a los cielos, tiene algo más que un avión. ¿Sí me entiendes esto? ¿Sí? Él puede comunicarse desde antes de la fundación de los tiempos. Antes, en la antigüedad, la gente que caminaba con Cristo podía proféticamente ver lo que estaba pasando en otro sitio. Jesús sabía que había un burrito a la entrada de Jerusalén antes de llegar ahí. O sea, no tenía celular, no tenía un dron, no tenía cámaras para que le dijeran: hay un burro en tal calle de Jerusalén. Él tenía algo que va superior, va más allá que nuestros sistemas arcaicos que tenemos. El iPad y el iPhone y la televisión y el satélite y todo ese rollo de la tecnología humana que el hombre se jacta de ello. Eso es nada comparado con lo que aquí la Escritura me dice que ya existía y ya operaba, superior a estos aparatitos que con el tiempo se descomponen. Y estamos descubriendo esto que dice la Escritura: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tú puedes decir: yo dependo de mi celular, yo dependo de mi internet, yo dependo de esto, mi empresa depende de esto. Pero aunque andes en la carne, hay cosas de las cuales tú tienes que empezar a descubrir que ya no tienes por qué anclarte a eso. No militamos según la carne, dice aquí el apóstol. Versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, nosotros buscamos maneras o mecanismos para defendernos, cosas carnales para hacer las cosas. Y a veces queremos relacionarnos con Dios y pelear en la carne. Pero el Señor nos está diciendo: nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestro Dios, esta escritura nos lleva a Jericó. Nos lleva a los tiempos de Jericó. ¿Cómo tumbaron las murallas en Jericó? Con catapultas, con cañonazos, con bazucazos, con tanques. ¿Cómo tumbaron esas murallas? No carnalmente. ¿Cómo se cayeron? Cayeron espiritualmente, de una manera espiritual que afectó el mundo natural. Le dieron 7 vueltas, una vuelta por día, y al 7º día 7 vueltas, y se cayeron las murallas, porque Dios les dijo cómo. Y se cayeron. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, dice ahí. Son poderosas para derribar fortalezas. Y si nos dice esta escritura, es una referencia, serían las murallas de Jericó. Pero otras fortalezas son fortalezas internas, en personas o en ciudades. Hay fortalezas en personas. Yo tenía fortalezas, pero mi suegra usó armas espirituales y derribó mis fortalezas. En su oración y en su ayuno y en su ponerse de acuerdo con sus amigas a la hora de interceder por nosotros, las fortalezas que yo tenía las derribó ella a 1200 kilómetros de distancia. Ni siquiera me tenía que tener cerquita. Desde aquí lanzaba su misil, que era más preciso que cualquier misil actual. Le pegaba directamente a áreas que ningún misil puede tocar. Estas tocaban áreas profundas del alma y del espíritu, y las fortalezas eran derribadas.
Entonces vemos que estas armas son poderosísimas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas palabras, derribando y atando y llevando cautivo, te está hablando de una autoridad que tiene sobre esas cosas. Cuando Jesús le puso los dedos y escupió y le puso el dedo en la lengua a este hombre y gimió, estaba manejando armas espirituales, no carnales. ¿Qué hizo? Derribó fortalezas. ¿Qué hizo? Derribó argumentos. Probablemente los papás de ese hombre decían: no se va a sanar, ese es un argumento. Tal vez los médicos de su tiempo dijeron: no se puede aliviar. Tal vez él mismo tenía su propio argumento mental que decía: no se puede resolver. Tenían argumentos. ¿Y qué dice ahí la Escritura? Derribó los argumentos, los derribó con armas espirituales. No fueron armas carnales. Aquí derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dios no puede resolver eso. Jesús no sirve para esto. Toda esa altivez la derriba. Continuamente la está derribando y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces vemos esto como parte de la relación o del propósito de Dios. Tenemos ejemplos, muchos ejemplos. Déjame ponerte uno del Antiguo Testamento, 1 Samuel. Quiero que veas aquí una mujer llamada Ana, por ejemplo. Ana es un ejemplo. Ana era una mujer estéril, dice la Biblia. Era estéril. ¿Sí? Hablando del Caná, versículo 2 del capítulo 1, 1 Samuel 1, 2, dice: él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. ¿Sí? Y dice: Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. ¿Sí? Y Ana vivía en esta parte muy triste. Versículo 6, Penina irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. O sea, Ana estaba traumada, Ana estaba triste, veía cómo Penina avanzaba y tenía más y ella no podía tener nada, y estaba triste, estaba acongojada, estaba frustrada, pero iban al templo. Y finalmente un buen día, versículo 9, dice: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, a ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Oró y lloró abundantemente. Yo he visto aquí muchas veces gotas de lágrimas de personas que pasan aquí al frente. Yo he visto muchas veces así gotas de lágrimas de gente que lloran, que no saben cómo salir de su situación, de su problema. Y lloran. Dice: y lloró abundantemente. Versículo 11, y entonces ella hizo un voto, diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares y mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor Dios todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo que esta mujer está haciendo es haciendo un pacto con Dios antes de recibir la bendición, y está diciendo: Señor, yo hago un pacto contigo. Este es mi pacto. Si tú me concedes lo que yo te estoy pidiendo, y yo te prometo, te lo dedico, no va a pasar una navaja. Es decir, es un nazareo, va a ser una persona apartada desde que nace hasta el último día de su vida. Yo me encargo de que ese niño te sirva. Te lo dedico. Y Dios escucha estas cosas. Dios está oyendo estas cosas. Hay un pacto de por medio. Dios está oyendo, Dios está escuchando esto de esta mañana. Dios oyó lo que dijiste hoy en la mañana al amanecer. Dios oyó lo que estabas diciendo ayer. Dios escucha lo que estamos diciendo. Dios está presente. Y entonces, mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. O sea, estaba hablando ella. Estaba así. Y Elí estaba viéndola.
y está viendo su boca que se está moviendo, su lengua que se está moviendo. Sí, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Es decir, aquí es otro tipo de lenguaje, no hay palabras, no hay palabras, está gimiendo. Y Elí la tuvo por ebria, la tuvo por borracha. Eso fue lo que le pasó ahí en Hechos 2, cuando cayó el Espíritu Santo y estaban llenos todos del Espíritu Santo. Dijeron ahí en Hechos capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pedro dice: estos no están ebrios, lo estaban tomando por borrachos, porque estaban todos llenos del Espíritu Santo y estaban todos, estaban así, hablando su propio, otros idiomas que nunca habían aprendido. No tomaron cursos Berlitz ni nada de eso. Eran personas ignorantes, hasta decir así, de una población, y estaban hablando en el Espíritu. Y los que no entienden, lo primero que juzgan es: están locos, son fanáticos, están borrachos. Descalificarlos rápidamente. Y esto fue lo que le pasó a esta mujer. La descalificó. Luego Elí dijo: está borracha. Luego le puso un membrete: está borracha. Versículo 14. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pobrecito Elí, no veía más. Tenía mente muy cerrada. Estaba tapado Elí. Y él pensó que estaba borracha. No tenía discernimiento, no entendía las cosas espirituales. Si tú ves la historia de Elí, te vas a dar cuenta que ese hombre perdió todo, porque no tenía ningún discernimiento. Era religioso, pero no tenía ningún discernimiento espiritual. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Cuando estás orando en lenguas, cuando estás gimiendo en un idioma que ni siquiera tú entiendes, estás expresando una tribulación interna. Puede ser. Otra de las razones para gemir es para intercesión, otra es para alabanza y otra es para indignación. Hay varias formas. Y entonces esta mujer está diciendo: estoy atribulada, no he bebido vino ni sidra. Y mira lo que dice: sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Puedes subrayar eso? Dice ahí: he derramado mi alma. Está derramando su alma, todo lo que trae adentro, sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, la está derramando delante del Señor, a los pies del Señor. Y dijo: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Le está diciendo eso, que cuando gemimos en el Espíritu, el Dios que dice de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Cuando Jesús metió los dedos, el Dios de Israel, el Padre, le concedió la intercesión de su Hijo y se sanó. Eso es. Cuando los fariseos quisieron provocar a Jesús, ellos también recibieron la petición de Jesús. Se quedaron con la boca abierta. Quisieron tapar el sol con un dedo cuando supieron que había muerto y resucitado. Los confundió a decir: ya basta. Versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Déjame decirte lo que significan los gemidos indecibles. Significan reposo. Digan conmigo: reposo.
reposo. Provocan y producen reposo. Es un reposo que va más allá del entendimiento humano, va más allá de las circunstancias, va más allá de la economía, va más allá de si estás sano o no estás sano, va más allá. Es un reposo que tú y yo necesitamos entender que estás en reposo. Imagínate Daniel en medio de los leones y él está en reposo. Los leones no lo tocan, está en reposo. Imagínate los 3 jóvenes metidos en el horno de fuego y están en reposo. Están caminando en el horno de fuego, paseándose con un cuarto que está ahí adentro con ellos y están en reposo. No cunde el pánico, no hay temor, no hay angustia, no hay nada. Están en un reposo. Y cuando hablamos de gemir, estamos hablando de que hay un nivel de fe que se empieza a generar cuando tú estás gimiendo. Hay un nivel de fe que se empieza a desarrollar y empieza a suceder algo increíble. Vamos al libro de, bueno, esto nomás para que veas, porque después la mujer esta dice, versículo 27, le nació, versículo 26, ella se embaraza, después nace su hijo Samuel, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Estaba orando, o sea, el gemir es una oración. ¿Están entendiendo eso? El gemir es una oración. No es una oración usando tu inteligencia, es una oración usando el Espíritu, moviéndote en el Espíritu. Entonces dice, yo oré al Señor. Por este niño oraba, versículo 27, y el Señor me dio lo que le pedí. El Señor me dio lo que le pedí. Así es que ese tipo de oración te lleva a una relación tan estrecha que te alineas a la voluntad de Dios. Y Dios te da lo que le pides, porque estás orando conforme a su voluntad. ¡Wow! Ahora mira cómo le puso al niño. ¿Le puso qué? Samuel. Le puso Samuel, versículo 20. Y le puso su nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí al Señor. Realmente lo que significa es Dios escuchó. Samuel significa Dios escuchó. ¿Qué escuchó Dios? Un gemido. Dios escuchó un balbuceo. Dios escuchó un corazón. ¿Están entendiendo eso? Y ella está diciendo, le voy a poner al niño, Dios me escuchó. Cuando Jesús le pone los dedos al sordomudo, se sanó. ¿Qué es eso? Samuel. Dios escuchó. Cuando se indigna con los fariseos y todo lo que están haciendo, ¿qué fue lo que les pasó? ¡Pum! Se destruyó el templo, se fueron por todas partes, quedaron en desbandada. ¿Qué es eso? Samuel. Dios escuchó. ¿Están entendiendo eso? ¿Ok? Ahora, porque muchos me dicen, pues Jesús nunca oró en lenguas. Espérame, pero no puedes decir eso. Claro que sí. Claro que sí. Gemir es una forma de lenguas. Gemir es un lenguaje. Gemir es un idioma que es más vasto, más amplio que tu lenguaje normal. Te lleva a dimensiones increíbles. Vamos a Romanos y aquí vamos a terminar leyendo esta parte y de aquí me voy a detener un rato. Romanos 8. Versículo 18. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Romanos. El capítulo 8 es la médula espinal, yo creo que de las epístolas. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones, ¿vamos bien? Las aflicciones del tiempo presente, incluyendo este micrófono, no son comparables
no son comparables. Digan conmigo, no son comparables. No son comparables. Las aflicciones presentes no son comparables. Decíamos hace rato, ¿de qué tamaño es tu problema? Y compáralo con el tamaño de Dios. Y te vas a dar cuenta que tu problema no es comparable. Es insignificante. Es absolutamente nada comparado con Él. Entonces las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si tú entiendes este versículo, te está diciendo, lo que Dios ha depositado en ti es mucho más grande que todas las cosas que pudieras vivir en la tierra. Y dice que habrá de manifestarse. La palabra manifestarse aquí es apocalipsis. Viene de apocalipsis. Es decir, aquello escondido que tú ya tienes depositado va a salir a la luz. Aquello que Dios puso ya en tu corazón por haber creído en Cristo como tu Señor, entró el Espíritu Santo y tarde que temprano se va a manifestar. Va a haber un apocalipsis, va a salir, va a abrirse y se va a notar. Es lo que quiere decir. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, toda la creación, todo el universo, escúchenlo bien, cuando Adán y Eva pecaron, no solo afectó el planeta Tierra, afectó el universo. Afectó el universo. Y esto es para que entendamos el dominio que Dios le dio al hombre. Le dio un dominio no solo en el planeta Tierra, le dio un dominio universal. Por eso el hombre anda buscando ahorita con sus cohetes y todo, la luna y Marte y Venus y aquí salirse del sistema solar y anda inquieto el hombre porque eso lo trae adentro, el dominio que Dios nos dio en un principio, nos dio una autoridad universal aquí para el universo. Pero cuando pecó el hombre, el sistema entró en entropía, entró en una decadencia, entró en un desgaste irreversible. Irreversible. Dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo te puedo decir otra cosa, no es así. Yo creo que la energía no se crea ni se destruye, se va descomponiendo día con día. Hay una degradación interna. Está afectada por entropía. Aún eso. Pero cuando vino Cristo y se manifestó, cuando fue revelado el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, entonces estamos viendo algo tremendo. Se reveló, se manifestó. ¿Y qué fue con la creación? ¿Qué fue con la naturaleza? ¿Qué fue con las cosas? ¿Qué fue con el hombre? Se empezó a liberar. Se empezó a sanar, se empezó a cambiar, empezó a suceder un proceso reversible que antes era irreversible. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, como la creación cayó en una triste situación por causa del hombre. Somos responsables de lo que le pasa a los mares y a los ríos y a los bosques y a los aires y a los animales y a todo lo que nos rodea. Somos responsables, no es responsabilidad de Dios. Nosotros fuimos confiadas esa autoridad y la perdimos al entregarla en una carta blanca. Y no es una cerveza, ¿verdad? Es una carta blanca. Le firmó el hombre una carta blanca a Satanás y le dijo: todo lo que tengo te lo doy, ponle lo que quieras. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Tú ve a Isaías 11 y te vas a dar cuenta a lo que se refiere. Isaías 11 dice que va a llegar el día en que el cordero y el lobo van a andar caminando juntos, y el oso y la vaca y el león y la gacela y
el hombre va a meter la mano en el pozo de la víbora y no le va a picar. Y tú dices, ¿qué es eso? Eso es lo que había en el principio. Eso es lo que perdimos en el principio. Eso es lo que Dios quiere restaurarnos. Nos lo está diciendo. Él va a liberar de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Escucha, toda la creación gime a una, pero como gime a una, nosotros no lo oímos. Es un solo tono desde que naciste y tú vas a oír el mismo tono a lo largo de tu vida. ¿No te ha pasado que entras en un cuarto y oyes, estás ahí un rato y de repente te detienes un poco y detectas y estás oyendo el tic-tac del reloj? Pero ya estaba jalando, no te diste cuenta hasta que te detuviste un poco y empezaste a escuchar. ¿Sí entendiste eso? Esas cosas, o una gotera, entras y estás ahí, haces miles de cosas, estás muy ocupado, lo que tú quieras, pero te detienes un poco y empiezas a escuchar y de repente empiezas a oír la goterita. Y dices, caray, hay una gotera, y ya la detectas. Nosotros nacimos en un sistema donde hay un gemido constante hasta el último día de tu estancia en la tierra y no puedes distinguirlo a menos de que te detengas y empieces a verlo como Dios quiere que tú lo veas y te empiezas a dar cuenta y empiezas a decir, wow, la naturaleza, la creación gime a una, es una sinfonía en un tono, es una sinfonía en un tono. Y dice aquí, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando tú empiezas a darte cuenta, dentro de ti hay un gemir interno, hay algo adentro de ti que te empieza a mover, te empieza a inquietar, a buscar. Que sabes que hay algo más. Hay algo dentro de ti que te hace sentirte indignado, como Jesús se sintió indignado con los fariseos. Hay algo adentro de ti que te hace moverte en una dimensión donde en tu incapacidad humana te vas a una dimensión más alta y gimes buscando que Dios responda esa expresión que no tiene palabras. Y Dios responde. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Que un trabalenguas? No, está diciendo que nosotros fuimos sembrados en esperanza. Tú tienes una esperanza. ¿Cuál es? La resurrección. ¿Cuál es tu esperanza? Cristo va a regresar por ti. Esa es tu esperanza. A final de cuentas, si no tienes esperanza, estás frito. El mundo no tiene esperanza. Tú analiza el mundo, no tiene esperanza. Su esperanza es la tecnología, su esperanza son los títulos, su esperanza es la promoción en la empresa, su esperanza es casarse, su esperanza es tener hijos, su esperanza, y llega hasta finalmente, llega a la funeraria y dice, caray, todo lo que yo quería hacer no tenía esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza, porque todo lo que hacemos está apuntado a la eternidad, a menos de que no lo estés haciendo. Pero todo lo que tú hagas tiene que estar apuntado a la eternidad. Tiene que estar apuntado tu día a la eternidad. ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Dónde inviertes tu vida? ¿Dónde inviertes tus talentos? ¿Dónde inviertes tu dinero? ¿Dónde inviertes todo lo que Dios te está dando? ¿A dónde lo inviertes? Dime en qué lo estás invirtiendo y te vas a dar cuenta si tienes o no esperanza. Y luego dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Yo espero lo que no veo. Yo espero lo que no veo. ¿A quién espero? A Jesús. No lo veo, pero lo espero. Yo espero la resurrección. No sé cómo va a ser, pero la espero. Y sé que tengo esperanza y que va a suceder. Y la aguardo. La aguardo, quiere decir, la espero con emoción, la espero con gran expectación. Versículo 26 dice esto. Igual manera, igual que la creación misma está
gimiendo al mismo tiempo, en un solo tono, desde que llegamos hasta que salimos, y no lo percibimos, no lo logramos escuchar, a menos de que estés en el Espíritu. Dice aquí, de igual manera, y empieza a decirte 4 cosas muy importantes. El Espíritu nos ayuda. ¿Puedes decir conmigo eso? El Espíritu nos ayuda. Él te ayuda en tu debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos debilidades. Hay debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Yo puedo tener debilidades personales, debilidades ante la tentación. Esa puede ser una debilidad. Tengo una debilidad, no sé resolver un conflicto matrimonial. Es una debilidad. No sé resolver una situación con un hijo o una hija. Esa es una debilidad. No sé resolver mi situación económica. Esa es una debilidad. No sé resolver lo que le está pasando al mundo, a mi colonia, a mi ciudad. Esa es una debilidad. No sé cómo ayudarle a México. Pues yo qué puedo hacer, nomás soy uno, mira, son millones, no puedo hacer nada. Esa es una debilidad. Pero el Espíritu mismo nos ayuda. Fíjate qué maravilloso. Nos ayuda. Él viene a ayudarnos. ¿A qué vino Jesús? Nos vino a ayudar. ¿Qué le hizo ese sordomudo? ¿Lo ayudó o no lo ayudó? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí lo ayudó? ¿Lo ayudó? Ciegos, sordos, cojos, leprosos, todo tipo de gente. Él vino a ayudarnos. Ahora el Espíritu mismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Debilidad quiere decir que eres incapacitado, eres incompetente, estás limitado, no tienes fuerza humana, no tienes recursos, no tienes modo de salir adelante. Pero hay alguien que sí los tiene, todos los recursos, y te va a ayudar. Y luego dice la segunda cosa: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Puedes decir conmigo eso? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Para mí eso se llama un tiempo de confusión. Es un tiempo de confusión. Pues ¿qué he de pedir como conviene? ¿Cómo pido como conviene? ¿Cómo le hago para saberle cómo me conviene? ¿Cómo me conviene orar? ¿Cómo me conviene orar esta situación? A veces estás en una coyuntura, no sabes que se te descompuso el carro, no eres mecánico. ¿Cómo le haces? ¿Cómo pides para que lo que te convenga? Estás por casarte y no sabes si casarte o no casarte con esa persona. No sabes si te conviene o no. Pues ¿qué he de pedir? ¿Cómo he de pedir? ¿Cómo conviene? ¿Invierto o no invierto ahí? ¿Me voy de esta ciudad a otra ciudad? ¿Qué? ¿Cómo pido como conviene? No sé cómo pedir como conviene. Eso habla también de nuestra incapacidad, nuestra incompetencia. No sé cómo hacerle ahí. ¿Cuántas veces has dicho no sé? ¿Cuántas veces has dicho no puedo? En alguna hora de tu vida, en algún momento, has dicho no puedo. No sé cómo hacerle aquí. Me llegan los recibos, no tengo el recurso. ¿Cómo le hago? No puedo aquí. Mi hijo está terco con una idea y no lo puedo cambiar, no me puedo meter en su cerebro. ¿Cómo le hago? No puedo. No sé qué hacer con mi esposo. No entiende las cosas de Dios. Yo quiero que entienda, pero no entiende. ¿Cómo le hago? No puedo. Estás diciendo 1000 cosas, ¿verdad? Estoy pisando callos, ¿verdad? ¿Le estoy hablando a alguien? No sé, el Espíritu está hablando cosas que yo ni sé. Y todavía no gimo. Dice, ¿cómo he de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero aquí dice, hay un pero. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahí te quedas. Esa es la cuarta, esa es la tercera. La primera es, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La segunda es,
Estamos pasando tiempos de confusión en cuanto a decisiones. No sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Tercera es el Espíritu, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Flotando por ahí? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Qué somos nosotros? El templo. ¿Verdad que sí? ¿Somos el templo? Ok, es un templo. Este es el templo, mi ser es el templo, y Dios decidió morar en un templo. Y Él dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Ese es Juan capítulo 2. Hablando de su cuerpo, no está hablando de un edificio. Entonces el templo eres tú. Y cuando tú dijiste: Jesús es mi Señor, el Espíritu Santo entró en ti. Así es que, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde intercede por ti? Desde adentro. El mismo Espíritu Santo intercede por mí. Tú tienes un amigo que está caminando contigo, es tu amigo incondicional, es un amigo, no es un, como decía Yura el miércoles, no es un negocio, no es una relación de intereses, es un amigo incondicional, te ama, te quiere y te va a ayudar. Está contigo siempre. Tú estás dormido y Él no. Tú estás distraído, Él no. Tú estás preocupado, Él no. Tú estás en lucha, Él ya ganó. Tú estás en escasez, Él tiene el recurso. Tú no sabes la respuesta, Él ya la tiene. El mismo Espíritu intercede. ¿Sabes lo que es interceder? Se pone en medio, es tu único intercesor. Olvídate de los intercesores y intercesoras que nos dice el mundo, son latas de piña. No te comas nada de eso. El único intercesor que tienes tú delante del Señor es Jesucristo mismo. Y su Espíritu está aquí en la tierra. Y está morando adentro de vasijas de barro que somos nosotros. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y te va a decir cómo intercede. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Con una expresión que ya no es español. Ya no es alemán, ya no es ruso. Es algo que va más adentro. Bueno, pues sí, pásale el que trae el equipo aquí. Vamos a terminar con esto. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra gemido aquí es la misma palabra en griego en Lucas, en Marcos, que leímos ahorita, capítulo 7 y capítulo 8. Es la misma palabra. Anastanzo. Es la misma. El mismo Espíritu intercedió por ese sordo y ese mudo. Y ahorita el Espíritu Santo está intercediendo por muchos sordos y mudos. Sordos que no oyen la voz de Dios y mudos que no pueden adorarlo en espíritu y en verdad. Jesús está aquí poniendo sus dedos, tocando tu lengua, escupiendo en la tierra, diciendo: yo te formé, voy a ser un hombre nuevo, porque Dios lo hizo del polvo de la tierra. Voy a hacer algo nuevo en ti. Y está gimiendo. Él también gime desde los cielos. Un gemido que va desde la eternidad hasta la eternidad. Y está destapando oídos y está destapando lenguas para que estés completo. Para que estés completo. Está destapando los oídos de los cristianos sordos que no están oyendo a Dios. Cuando Dios te habla en tu recámara, cuando Dios te habla en el carro, cuando Dios te habla en el camión, cuando vas a la oficina, cuando Dios te enseña algo y te quiere hablar y te está hablando
y tú no lo has oído. Cuando ves a tu hijo o a tu esposo a los ojos, o a tu esposa, te está hablando y no oyes esa voz, no lo oyes. Pero Dios quiere destaparte esos oídos, quiere que oigas, y luego quiere soltar tu lengua, decir te amo, decir te perdono, decir gracias, decir alabado sea el Señor, decir Cristo sea el Señor. La lengua se suelta, la lengua se suelta. Es lo que quiere el Señor. Ponte de pie. Deja que el Espíritu Santo empiece a soltar algo adentro de ti. ¿Sí? Yo te invito a que dejes a un lado tu español. Deja a un lado tu español. Le decía a los muchachos que en los conciertos, antes de que se toque la sinfonía, todos los instrumentos se están tocando y empiezan a interactuar los violines y el cello, y todo parece que es un desorden, pero están preparándose, se están afinando, están calentando motores, y empieza a haber como una armonización de todos los instrumentos que están en él. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Estamos en ese concierto que no vas a cantar igual que el otro, tú vas a decir tus propias palabras. Yo te animo a que hagas a un lado esa idea de que tengo que hablarlo en español. Vamos a tirarnos al río con el Señor. Vamos a meternos a este río de adoración, en unas lenguas nuevas, en un gemir. Y hay algunos que necesitan gemir porque traes algo atorado ahí, traes algo que no has podido resolver, como Ana, que no sabía qué hacer y estaba desesperada. Pero hay un Dios que sí sabe lo que estás diciendo, y dice ahí: Dios escuchó. Dios quiere traer su Samuel a tu vida. Dios quiere traer su Samuel a tu vida. Y cuando suceda el milagro vas a decir: Samuel, Dios me escuchó. Gemí y Dios me escuchó. Gemí y Dios me escuchó. Gemidos indecibles quiere decir una expresión profunda, impulsada por el Espíritu Santo, pero que no tiene un lenguaje gramatical estructurado. Indecible. No tiene gramática, no tiene verbos, no tiene acentos, no tiene letras mayúsculas. Es una expresión, es un idioma que solo nuestro Dios lo entiende. Levanta tus manos y cierra tus ojos un momento y empieza a alabar a Dios en esta nueva forma que algunos ya la tienen. ¿Ya la tienes? Acuérdate que Ana oró así y reposó. Ya no estuvo más triste, descansó, porque sabe que hay un Dios que escucha. Y esa es nuestra fe, que cuando yo oro en lenguas, oro en esta forma, yo sé que Dios me escucha. No me importa lo que digan los demás, es más, no me importa ni lo que pienso, me importa lo que Dios dice en su palabra. Así es que destruye esas estructuras que te tienen atado y empieza a alabarle. Invita al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, ven y lléname. Díselo así: perdona mis pecados, Señor, y lávame con tu sangre. Señor Jesús, díselo: Señor Jesús, lléname de ti, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. Lléname, Espíritu Santo. Eliminando con vamos a levantar, que suba la sinfonía, sube la voz, levanta tu voz y gime y exprésate. Oh, yeah, yeah.
te alabaré, te alabaré, alabaré. Y el mismo Espíritu nos ayuda. Te está ayudando el Espíritu Santo, te está ayudando. Abre tu boca, déjalo que se exprese. Te está ayudando el Espíritu en tu debilidad, en tu debilidad. Te está ayudando en tu debilidad, en tu debilidad. En tu debilidad te está ayudando, en tu debilidad. Oh, oh, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Oh, hay gente que no sabe cómo orar, no sabe cómo pedir, no lo sabe, no sabe cómo entrarle, no sabe cuál es la voluntad de Dios, no lo sabe, pero el Espíritu sí sabe. El Espíritu Santo sí sabe cuál es la voluntad de Dios. Ora en el Espíritu, ora en el Espíritu, canta en el Espíritu. Él sí sabe la voluntad de Dios, Él sí sabe la perfecta voluntad de Dios. Órale en el Espíritu. Él sí sabe la perfecta voluntad de Dios. Él sí sabe la perfecta voluntad de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Intercediendo con gemidos indecibles, intercediendo con gemidos indecibles. Oh, palabras nunca aprendidas, nunca oídas. Dios está escuchando, Dios está escuchando, Dios está escuchando, Dios está respondiendo, Dios está respondiendo, Dios está respondiendo. Yeah, la 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 le 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 le. Urimana mama 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 moroboto le 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 le. Oh, le 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 le. Aleluya. Que Dios confirme esto. Esto debe ser una disciplina diaria. Esto debe ser un estilo de vida. El orar de esta manera, el cantar de esta manera, no nomás en español. Gemir en la presencia, orar en lenguas. Dios va a contestar. Y yo voy a pedirte que cuando Dios te responda, traigas tu Samuel y me digas: tenía esta situación, oré así gimiendo en el Espíritu y se me arregló esta situación. Aquí traigo mi Samuel. Dios me oyó, Dios me escuchó. Es un estilo de oración, es la mejor, es una de las formas para saber orar conforme a la voluntad de Dios. El orar en lenguas es conforme a la voluntad de Dios. Esa es una forma de orar, alinear, no mi mente, sino conforme a la voluntad de Dios. Sí. Que Dios derrame su shalom sobre ustedes en el nombre de Jesús. Bueno, ok, vámonos a clases. Adolescentes, la segunda hora los esperamos en el segundo